Bueno, vamos a empezar a trabajar en nuestro proyecto. Nuestra meta es llegar a esto, ¿cierto? Que nosotros tenemos que construir un menú principal, ¿cierto? Donde tenemos un fondo, un logo, un título, un dato que es el mejor jugador, el nombre del jugador, un campo de entrada, y botones de inicio y salida. ¿Ya? Nosotros ingresamos el nombre del jugador, damos Start y aquí tenemos nuestro juego, ¿cierto? Donde solamente nos movemos, disparamos, hacemos los efectos de los asteroides, contamos cuánto van. Aquí Bastián lleva 18, tiene que romper la meta de 102, que es el mejor jugador, para lograr hacerlo. Y si lo matan, tenemos que determinar que es Game Over. Por ahora lo vamos a hacer con la salida a otro menú, a otra escena en realidad. Y en esa escena vamos a guardar, ¿cierto? A mostrar el nombre del mejor jugador y vamos a mostrar el jugador actual, cuánto hizo. Y vamos a poder volver a jugar o vamos a salir, ¿cierto? Volvemos a jugar, me aparece el menú principal, mantiene el mejor jugador o simplemente me salgo. Vamos a partir desde nuestra escena base, ¿cierto? Que lo tenemos acá, que es el archivo que ustedes tienen, donde, bueno, habían 3 naves y 3 disparos y estaban los asteroides, y lo que nosotros tenemos que empezar a ordenar primero. Tarea número 1, ordenar, ponerle a la nave el nombre de player, ¿cierto? La que yo elegí. Esto lo vamos a dejar en escena para trabajar en ellos antes de convertirlos en prefab, ¿cierto? Y nos vamos a asegurar que estén en 0. Es súper importante que cada vez que haya un elemento en escena, un objeto, un GenObject, nosotros lo primero que tenemos que hacer es a transform y resetearlo. ¿Para qué? Para llevarlo a la posición 0000 y su tamaño en todo en 0. Eso es lo primero que tenemos que hacer para asegurarnos que después cuando lo manipulemos podemos estar efectivamente de esa manera. Si nosotros pescamos la nave y la llevamos a 0, la reseteamos, ¿cierto? Nos queda una nave de esta manera que es la original. No importa, nosotros sabemos que esta nave en particular, ¿cierto? Nosotros tenemos que perdón, la nave, yo sé que la tengo que ahí está, cerrar eso, estaba de más eso, estaba ahí. Vamos a rotarla en 270 grados. Entonces la reseteamos a 0 y la ponemos en 270 grados, que está ahí. Le ponemos 0.2, que es el tamaño más o menos que hemos visto que funciona. Ya está la posición 000, la ponemos un poquito más abajo, ¿cierto? Tenemos nuestro proyectil, que también lo acomodamos un poco. Lo vamos a hacer un poquito más ancho en X y Z y lo vamos a poner en 0.5 para que quede un tamaño más o menos adecuado. Ya, y si nosotros jugamos, ya tenemos la nave, el proyectil y los asteroides, todos en el espacio. Que lo que más importa acá es Z. La posición de Z debe ser 0, porque si no, no se van a chocar, no se van a entregar. ¿Ya? Entonces tenemos que tener Z en 0. El I, el que nosotros nos movemos en I y en X. ¿Ya? Z0. Entonces, eso primero. Y lo segundo es que nosotros estamos usando 3 assets, ¿cierto?
que venían con la escena que les pasé, que es el Asteroid Pack, el Space Shooter y el Star Sparrow, donde están las naves. Y cada uno de estos assets, ¿cierto? Que los trajimos desde el Asset Store de Unity, tiene sus propios assets, ¿cierto? Donde tiene materiales, ¿cierto? Elementos para poner, tiene los asteroides como prefab, ¿ya? Tiene naves también, tiene el proyectil, pero estos elementos tienen sus propios scripts, ¿cierto? Nosotros tenemos que preocuparnos que estos elementos que están en el asteroide, que están en el Space Shooter, también tiene prefab, y tiene ciertos elementos, tiene el Player Chip, tiene la nave que está vacía. Voy a salir del modo juego. Y el Star Sparrow, cierto que también tiene sus materiales, todos esos elementos propios de la escena, etc. Tiene una escena, tiene prefab, tiene zapatos. Entonces nosotros tenemos que ser ordenados en nuestro juego, y lo que nosotros vamos a tomar es nuestras propias carpetas, que son de nuestro juego. Vamos a tomar elementos, ¿cierto? De otros assets que acabamos de bajar, pero esos elementos nosotros los vamos a guardar en nuestras carpetas. Entonces vamos a crear una carpeta prefab en assets, ¿cierto? Vamos a crear nuestra carpeta script. Vamos a crear nuestra carpeta de materiales. Nuestra carpeta de... Vamos a usar... vamos a crear una carpeta de imágenes, donde vamos a bajar ciertas imágenes, ¿cierto? Para poder trabajar con esto. Y así podemos ya empezar a hacer algo. Vamos a, teniendo ordenado nuestro juego, nuestras carpetas de juego, esto lo vamos a dejar en escena, porque los vamos a manejar, ¿cierto? Los vamos a manipular para después convertirlo en prefab, ¿cierto? Así que vamos a dejar el resto tranquilo y vamos a empezar a crear nuestro menú principal. Nuestro menú principal tenemos que crear una escena, por lo tanto nosotros vamos a cambiarle el nombre a esta escena. Esta escena se va a llamar, la vamos a salvar, ¿cierto? Perdón, la vamos a salvar como, para cambiarle el nombre. Me muestra la carpeta donde están nuestros archivos, que es la carpeta que usted tiene que subir finalmente, así que cuidado con eso. Y acá en escena nosotros vamos a salvar la escena y le vamos a poner nivel 1, que va a ser el nivel que vamos a empezar a jugar nosotros. Vamos a tener esto como nivel 1, después le podemos ir agregando otros niveles y hacer más complejo. Entonces lo dejamos con nivel 1. Le cambia el nombre, ¿cierto? Y después que tenemos eso ya en nuestra carpeta de escena, ¿cierto? Podemos borrar si quiere esta que está siempre que es una copia. Vamos a borrar para no tener sucio nuestro juego. Entonces yo presiono ahí, esta es la escena que quiero. Y lo que voy a hacer ahora, me voy a archivo y creo una nueva escena. Una nueva escena, ¿cierto? De 3D, que me la crea de esa manera, donde yo voy a empezar a trabajar mi menú. Entonces esta escena yo la voy a salvar como, ¿cierto? Vamos a salvar la escena como, y en la carpeta escena le voy a poner que este es mi menú principal. Listo. Tengo ya entonces mis dos escenas iniciales de juego para poder hacerlo. Entonces en el menú principal nosotros tenemos que empezar a crear nuestro menú. Para eso lo que tenemos que hacer es crear un GenObject, ¿cierto? En UI del tipo Canvas, ya para que podamos nosotros empezar a trabajar con él.
al crear un canvas me lo crea automáticamente, me crea 2 elementos de juego, ¿cierto? Este por defecto se crea. Nuestro canvas está ahí. Y una cosa que a mí me gusta hacer, el tamaño es libre, ¿cierto? Para que se pueda hacer cualquier plataforma, pero yo lo voy a trabajar en 1920 por 1080. Y lo que le voy a decir al canvas es que eso que está ahí, yo le voy a decir a mi canvas que se ajuste al tamaño de el espacio de la cámara, ¿cierto? Dice que no hay ninguna cámara presente. Bueno, lo vamos a dejar al tamaño del espacio. Perdón, y le vamos a decir que se escale a el tamaño de la pantalla. Esto era lo que tenía que ver. Ya, y la pantalla nosotros lo estamos haciendo de 1920 por 1080. Ya, aquí le doy una resolución full. Ya, y así tengo mi canvas acá para construir mi menú. ¿Qué tengo que hacer? En el canvas yo le doy... perdón, si a alguien no le aparece, no le aparece el JNob UI, interfaz de usuario, ¿cierto? Con todos estos elementos, lo que tiene que hacer es ir a la carpeta de Windows, ¿cierto? En Package Manager. Y en Package Manager, aquí en Proyecto, tiene que asegurarse que esté instalado el Unity UI y el TextMesh Pro. Ya, esos dos paquetes tienen que estar instalados, aparecerle en su proyecto. Si no están en su proyecto, usted va a Unity Registry, ¿cierto? Los busca el Unity UI y aquí le dice instalar, porque no le va a aparecer como que está instalado. Ya, y después que instale el Unity UI, tiene que ir a instalar el TextMesh Pro, que está acá. Este paquete que está acá. ¿Ya? Con esos dos paquetes instalados, usted va a poder, ¿cierto? Poder hacer el canvas. Y dentro del canvas, entonces nosotros vamos a empezar a crear elementos. Yo lo puedo hacer acá, clic derecho, UI, creo un panel. Un panel automáticamente, si se dan cuenta, me cubre el fondo total del canvas, mi escena, y por lo tanto me permite manejar un fondo de la manera que yo quiera. Ya, y yo vi por ahí un material acá, Skybox, que estaba aquí en el asteroide pack, y ese lo llevo a material y tengo un fondo bonito. Ya, si usted quiere bajar otro material o tiene otra forma, otro elemento que quiere usted agregar ahí, no hay ninguna dificultad. Si quiere alguna imagen que la va a bajar al archivo de imagen, también lo puede arrastrar como imagen. No hay problema en eso. Acá en este caso sería la fuente de la imagen. Entonces yo le he asignado un material a mi panel que está aquí, ¿cierto? Y de esa manera yo ya tengo el fondo que quiero. Sería recomendable, a pesar que se pudiese tomar como duplicación, de que yo este material, ¿cierto? Yo lo arrastre a mis carpetas. Lo voy a arrastrar de imágenes. Ya. Y de imágenes lo voy a arrastrar ahí para que me quede claro. Esto es simplemente para que los elementos que yo voy a utilizar en mi juego los tenga en mis propias carpetas. Y lo correcto es que yo en realidad creé una carpeta que se llame materials, para mantener los nombres en inglés, ¿cierto? Y en materials yo lo que haga sea pescar esto y llevarlo ahí a material. Porque un material no es una imagen. Entonces lo saqué de la imagen y lo dejo en materiales. Ya. Entonces ya tengo mi panel
y tengo ordenadito de dónde saqué esto que era de asteroides, pero ahora lo tengo en mi propia carpeta de materiales. Entonces, listo eso, tenemos que crear un título. Entonces yo voy a Canvas, ¿cierto? Y ahora voy a crear un TextMesh Pro. Si es primera vez que va a utilizar en el Zen, le va a decir esto, dígale importar, no hay problema. Hasta ahí estamos. Y aquí le aparece, se dan cuenta, en la escena, la visualización que tengo, si lo tiene en Game, le aparece acá, ¿cierto? Hay su imagen, lo ubica donde quiere el título. El título, el nombre va acá. Vamos a usarlo para que veamos que lo estamos haciendo de nuevo. Campo de asteroides. Ese es nuestro título. Nos queda muy chico, así que lo agrandamos. ¿Cierto? Le ponemos todo subrayado en negrita. Cambiamos el tamaño de la letra. 70. Lo movemos. Lo centramos. ¿Cierto? Ahí concentrar. Centramos ambos lados. La letra. Le cambiamos el color. A un color. Para mantener. No, hagámoslo distinto. Como estamos haciendo. Para que se vea que lo hicimos nosotros. Vamos a usar otros colores, digamos. Vamos a, ya, ok, campo de asteroide, entonces. Ya he ajustado el título, aquí se llama, y por claramente le tengo que poner acá, ¿cierto? Para poder identificar los títulos. ¿Cierto? Para que me quede ordenadito. Ya, estamos con el título entonces. ¿Qué hacemos ahora? Agregamos el logo, un logo. Traemos un logo de afuera, vamos a las carpetas nuestras. Yo tengo algunas imágenes acá en el escritorio, ¿cierto? Me gusta ese, pero vamos a usar otro, vamos a usar este ahora. Lo arrastro, ¿cierto? A mi carpeta de imágenes, perdón. ¿Cierto? No abrí la carpeta. Acá está, ahí estoy. En imágenes, ¿cierto? Ahí está. Y una vez que lo descargué, lo pincho. Tengo que fijarme que esté en Sprite. Puede ser imágenes JPG o PNG, no hay problema. Le voy a cambiar el nombre. Le voy a llamar logo, ¿cierto? Y arrastramos el logo simplemente a la escena. No, perdón. No se arrastra a la escena. No tengo que hacer esto. Ya, fíjense ahí, pero no me aparece. Ya, no debo hacer eso. Porque si es así, fíjense que me va a quedar acá, en el juego. Ya, esos son unos pequeños detalles que, porque yo tengo todo lo que yo maneje, lo tengo que manejar en el Canvas. Todo lo que sea mi menú tiene que ir en el Canvas. Aquí tengo vuelta a la escena. Ahí está. Ahí lo voy a dejar ahí ordenadito. El X lo tenía al revés. Ahí estoy. Entonces, lo que tengo que hacer es clic derecho, ¿cierto? Y creo una imagen en Canvas. Ahí está. Esta imagen. Y a esta imagen yo le asocio mi logo. Ahí sí. Y una vez que lo tengo acá, lo puedo agrandar, ¿cierto? Y lo ubico donde yo quiero. ¿Sí? Lo puedo dejar acá abajo si quiero. Ahí al lado superior. Derecho o izquierdo. Está muy grande. Y ahí lo vamos a dejar. Un logo. No muy bonito, ¿eh? Pero bueno, la idea es no demorarnos tanto en esto. Ya, tengo el logo, lo traje con una imagen, tengo el título y necesito los botones, pero eso lo vemos en el siguiente video para que no se nos hagan tan largo este. ¿Estamos? Entonces ya tenemos nuestro primer menú, que es el menú principal.